Breve biografía del autor. Yoshi Abilio nació en Buenos Aires, es escritor, docente, artista plástico, se formó en música, cine y filosofía, publicó las novelas Open Door, Estocolmo, Paraísos, La Serenidad, Pequeña Flor, Jackie, La Internet Profunda, Vuelta y Vuelta y Boo en 2023. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano, croata, hebreo y turco. Bueno, Misiones, que nos convoca hoy, comienza la historia en 1553, una joven princesa Quispe que llega desde tierras incaica a la ciudadela de Samaipata, es secuestrada por un malón que la lleva a la selva mesopotámica. En el camino ella seduce a sus captores y se convierte en una suerte de deidad. Muere joven y eso potencia su mito. Esta novela está dividida en tres partes. Esta primera que comienza en 1533 y que recorre buena parte de ese siglo XVI. Una segunda parte que está protagonizada por Josefina, una mujer que integra, que se suma a un equipo de arqueólogos, también allí en Misiones. Y la última parte, una obra de teatro que tiene nada más y nada menos que como protagonista a Don Juan. Y te pregunto, Yoshi, ya te agradezco y te doy formalmente la bienvenida. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo pensaste originalmente esta novela, Yoshi? Gracias por este tiempito que nos das. Qué tal, Gastón? Digo bien, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Me hola voy a Gastón, renombrar. hola, hola a todos, todas, ¿qué tal? Bueno, gracias por ver. Estaba pensando en esa pregunta, me la hice solo esta tarde, así que me anticipé. Tiene muchos orígenes esto, y hay dos, tres, cuatro ahí como confluyendo. Uno es un viaje a Londres hace unos 10, 12 años, en realidad a Escocia, a presentar una novela en un festival que hacen en Edimburgo, y una traducción, ¿no? Y después estuve paseando por ahí y en el National Gallery, en esa galería así tan enorme que hay, ese museo en Londres, que repasa la cultura humana, pongámosle, de Occidente y de Oriente y también americana, previa al desembarco europeo, etcétera. Bueno, son salas y salas y salas y salas, un poco como en Nueva York también. Nosotros tenemos, por cierto, algunos museos que se dedican a estas cosas, a revisar culturas, Mm. civilizaciones que ya no, bueno, eso, que no están vivas, pero que dejaron sus huellas y sus obras. Y en una pequeña sala, en el centro de la sala, medio de esas cosas que uno camina y pasa de largo, había un esqueletito, un esqueletito muy pequeño, justamente, por eso lo digo en diminutivo, en una suerte de vitrina, como una pecera, eh, que estaba recogido sobre sí mismo, encerado, oscuro, parecía de niña, y con unos pelos, una cabellera muy, 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 muy larga, que se enredaba todo alrededor de ella y le llegaba a los pies. Me resultó miren esas cosas que uno de repente en un museo de estos lo ve y sigue de largo, y ahí reculé y me quedé viéndolo medio fascinado. Y bueno, y quedó ahí como en algún cajón de mi interior, ese esqueletito con esa idea de pelos, el cuento que me hice, y un poco creo que también en algún momento, bueno, tuve algunas lecturas, que ahora voy a contarles un poco también, en relación a eso, es que los pelos, los vellos del cráneo y de otras partes, pueden seguir creciendo post-mortem, digamos, ¿no? Eh,
lo cual no sé, me alegró, me fascinó, me volvió un poquito loco esta idea de cómo un cuerpo humano, bueno, de hecho, sigue produciendo cosas o puede ser la casa de otras vidas, bueno, de gusanos Claro, sí, sí. o de, bueno, vidas vegetales, vidas minerales, etcétera. Bueno, y eso me resultó. Luego yo venía hace muchos años, estoy hablando hace 20, 25, 30 también ya, como medio en diálogo y fascinado Esa es la, y, la- y, la génesis de la idea de esta novela. y ponele que una de las, porque otra, que es la que te voy a contar ahora, tiene que ver con em, ciertos ciertos cerebros argentinos muy notables de finales del siglo XIX que tuvieron que ver o con la medicina, o con la psiquiatría, o con la etnografía, o con el naturalismo, o con la literatura. El primero que me crucé hace 20 y pico de años fue a Cabred, fue un poco, bueno, un adelantado en la psiquiatría argentina, y no solo argentina, sino que vino acá y hablaba mucho de esa Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX, que era no solo un país potente y loco en su proyección de desarrollo, sino te diría casi extraordinario. De hecho, en la famosa exposición que hubo en París a principios del siglo, Argentina era como, bueno, era el Mm, faro, era sí, un faro intelectual, un faro médico, un faro económico, un faro arquitectónico, un faro literario, un faro. Bueno, yo qué sé si hoy pareciera que no es un faro, aunque ahora como que se están destruyendo todos los otros faros y tal vez no hay más, no existe más la idea de faro tampoco, ¿no? Pero y en ese momento yo me crucé con un libro de un tal Cabred, que fue el fundador de Open Door, de la colonia psiquiátrica cerca de Luján, eh, que trajo este método de tratamiento psiquiátrico de puertas abiertas, que era ya en ese momento como de vanguardia total. Bueno, no, sí, ya de claro. ese momento, en ese momento, porque después todo eso se fue complicando mucho en el siglo XX por tema de plata, de guita y también bueno, porque la locura sigue siendo, el capitalismo con la locura y el arte, con el arte más o menos, porque al arte un poco lo domestica, a la locura también la domestica con fármacos, pero le cuesta igual, ¿no? Bueno, de Sí, hecho no sí. solo eso, sino que los líderes mundiales directamente embisten la locura, así que bueno, ahí me iría por las ramas, y él funda este psiquiátrico, es el psiquiátrico más grande del planeta en ese momento, y a través de él empecé, bueno, ese fue un poco el punto de partida o, no sé, el interlocutor que tuve cuando escribió Open Door, y a través de él me fui enlazando con otros, llamémoslos, iluminados argentinos de ese positivismo, que son uno, Holmberg, el Claro. escritor y naturalista argentino, también un escritor de ciencia ficción, un extraordinario personaje, y luego Ambrosetti. Y Juan Bautista Ambrosetti, que es el primer etnógrafo argentino, por llamarlo de una manera, ¿no? Todos coinciden en esa época, todos hablan de un país que a mí, vieron, que a ustedes les pasará también, porque en ese sentido más allá de las edades que tengamos, somos todos contemporáneos. Ninguno de nosotros vivió el siglo XIX, es decir, las últimas décadas del siglo XIX, no, ninguno de nosotros lo No, vivió no, imposible. y leyó sobre eso, pero lee sobre esa Argentina loca, loca en el sentido de su proyección empujante. Bueno, y entonces con Cabré trabajé en Open Door y luego en Paraísos trabajé con Holmberg y sus libros sobre, bueno, naturalismo, y también sobre un libro de ciencia ficción muy increíble que escribió Holmberg, y luego acá en Misiones trabajé con Ambrosetti. Bueno, Mm, Ambrosetti es el nombre también del Museo Etnográfico Argentino, que está en Microcentro, que está un poco vapuleado, eh, pero que me resultó de un gran nutriente, digamos. Y ahí, bueno, ahí se enlazó entre el esqueletito y Ambrosetti y dos libros, y concluyo un poco con esto, y dos libros fundamentales, que son Los viajes a Misiones, tanto de Holmberg como Ambrosetti, que transcurren en las últimas décadas del siglo XIX,
la segunda mitad, que me resultaron fascinantes. Y de hecho, encontré un libro en la Biblioteca Nacional, muy por azar, de Holberg, que hablaba, y esta es otra pata muy interesante, de que en su viaje a Misiones, y en esa época, por supuesto que ya no había reducciones jesuíticas, pero sí había ruinas jesuíticas, mucho Claro. más frescas que las que vemos hoy en San Ignacio, por ejemplo, había descubierto que los jesuitas, que eran eh, muy dados al teatro, muy dados a las artes escénicas para evangelizar, construían unas suertes de efigies de madera que representaban a los santos, a distintos santos, donde ellos se introducían como sarcófagos y y daban misa, una suerte de misa teatral desde ahí adentro, lo cual me resultó una cosa muy fascinante también, Sí. eh, pensando en una suerte, eh, no era un engaño tampoco, era una suerte de justamente teatralizar la idea del Evangelio y las Escrituras. Vos ponés Sí, una frase que yo la recupero porque decís, los jesuitas supieron adaptar su dogma y sus propósitos, apropiándose de los modos, en este caso de los Ñambí Burú, ¿eh? Y esta adaptación, porque digo, justo pensando en lo que vos acabas de decir, porque hay mucha teatralización en toda la obra, pero no la última parte, que claramente es una obra de teatro, sino en la teatralización que hace este jesuita que tiene nueve, que va haciendo anotaciones con los 9 cuadernos, la primera parte. Hay una espectacularidad, hay una puesta en escena de esa comunidad a partir de Quispe y a partir de todo lo que hace, de las festividades, y no me resultaría nada extraño esto que vos decís de los jesuitas, cómo trataban de asimilarse a esas comunidades a partir de cierta escenificación, ¿no? Del culto. totalmente. Bueno, y de hecho, yo tuve porque pasó a mejor vida, o no sé si mejor vida, no sé cómo, no sabemos cómo es la vida que sigue, pero bueno, falleció hace unos años el padre de el abuelo de mis hijos, digamos, mi suegro, mi ex-suegro, que era arquitecto y que antes de arquitecto había tenido una formación jesuítica y hasta muy grande había sido ese su camino. De hecho, había tenido cierto, y acá siempre da tema de conversación, había sido colega de Bergoglio. De Bergoglio, claro. Tenían la misma edad, Bergoglio era más grande, y Alberto Boselli, que así se llama, un arquitecto maravilloso, un arquitecto y un ser humano extraordinario, que había estudiado teología y había dado clases de teología y luego fundó, junto a su mujer, con Graciela Raponi, en la FADU, la Memoria Visual de Buenos Aires, que les Mm, recomiendo mucho, eso está en internet, les recomiendo mucho ver, que es un juego que él hace de viaje en el tiempo con Buenos Aires. Bueno, y él me introdujo, bueno, él fue el que me dio el libro de Uret, que hablaba de Cabret, y él me introdujo también a este hombre que se llama Florian Pauke, se llamó también, un jesuita holandés, naturalista del siglo XVII, que hace un viaje, a Misiones en esa época, y hablando lo que decís, escribe un libro, no escribe un libro como nosotros pensamos los libros hoy, ¿no? Pero escribe sus crónicas al estilo Ulrico Schmidt, nuestro ah, cronista sí. eh, nuestro cronista, bueno, porteño, por decirlo de alguna manera, sobre estas reducciones jesuíticas, sobre una particular, ¿no? Un libro que descubrí que lo editó ahora, bueno, mucho después, por supuesto, muchos años y después de muchos olvidos, la Universidad del Litoral, en una festival de Rafaela, lo descubrí, es fascinante, donde él dibuja y escribe a las maneras de esta gente, ¿no? Que por supuesto que lo asombran, lo espantan, lo enamoran. El modo en que bailan, se divierten, el modo en que se reproducen, el modo en que tienen sexo, que cazan, que se pelean, que etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente lo que el tipo hace de alguna forma es atravesar su arte. Es un jesuita, es un artista, es un jesuita, bueno,
está ahí confundido por estos modos que tienen. Así que sí, te diría que, bueno, ese es un caso que conozco. Después he estudiado un poco, no mucho, pero en México. En México, en esas épocas hubo mucho teatro, sigue habiendo. De hecho, en la obra hay una obra maravillosa, se llama El Triunfo de los Santos, Mm, del siglo XVII también, del siglo XVIII, de 1700 y pico, donde son todas, no son personajes, son todas figuras alegóricas. Los personajes son, hay algún que otro personaje, pero si no es eso, la virtud, la pereza, la lascivia, es maravilloso y al mismo es tiempo maravilloso. sí, y al mismo tiempo es un drama, digamos, ¿no? Bueno, todo eso me resulta muy fascinante. Los jesuitas, no sé, yo no tengo formación, pero sí he estudiado, los jesuitas evidentemente son dados y han propiciado mucho bueno, por algo los mandaron a pasear, no, Sí, claro. las reducciones las levantaron todas finalmente, ¿no? Porque estaban Mm. en contra de lo que la iglesia, sí, eso. Vuelvo a lo estructural. Siempre fue pensada la novela en tres partes con estos tres registros muy distintos entre sí, ¿no? Tres voces narrativas diferentes que constituyen esta obra, Misiones. Mm. Hay un cuentito que escribí hace muchos años cuando, hablando del esqueletito hubo un cuento breve ¿cómo se dice? En una antología que se llamó Disculpen si no me levanto, una cosa así, sobre la muerte era, donde hablaba de esto, de una cuña que es mujer, princesa en guaraní, que seguía viviendo en alguna suerte de sarcófago improvisado, en algún museo etnográfico perdido en Misiones. Y eso estuvo Esto es lo dando que, vuelta mucho tiempo. ¿Cómo? esto es lo que Tato le muestra a Josefina. Exacto. No, lo de Josefina me gusta que lo trajiste, pero ¿sabés qué? Ah, lo sé, porque él le dice Josefina. Ahora yo Claro, decía, él le pero dice. él le dice Josefina, pero Porque también era le dice Josefina, Carmelita. Carmelita, sí, sí. Ella es Su nombre no Josefina sé, su nombre no sé, porque es la misma, por cierto, es la misma de protagonista Open Door, claro. de Open Door y que tiene nombre, por supuesto que tiene nombre, como todos tenemos nombres, pero no se pone de manifiesto. Entonces, ese cuento estuvo dando vuelta mucho tiempo y también apareció en un momento la idea de que en ese cuento encontraron una obra de teatro y también encontraban los cuadros etnográficos. Y a partir de estos dos descubrimientos que les cuento, tanto el Triunfo de los Santos, esta obra escrita por jesuitas en una reducción en el siglo XVII en México, como el libro de Pau, que dije, a ver, ¿cómo sería reescribir apócrifamente desde los años, yo pienso, 90, ponele, una nueva etnografía? Una etnografía, bueno, un matriarcado, yo lo llamo un matriarcado homosexual, digamos, Mm. ¿no? Un matriarcado homosexual y en el otro caso una sátira sacroporno. Sí, ¿Sí? sí. Es un poco bueno, que son lugares que vos decís, están ahí, bueno, claramente Son contradictorios, decís vos, en ¿no? el No son. borde, claro, están en el Claro. borde. Están en el borde. Y en un momento sí, empezó a concebirse bueno, como una suerte de, bueno, no sé, tríptico dentro dentro de la propia novela, digamos, ¿no? Hay algo escuchándote que, bueno, indudablemente algo te genera, ¿no? Estos cuerpos mitológicos que están vinculados al nacimiento de cualquier pueblo, te atrapan, te movilizan, ¿no? Nosotros hemos nacido y hemos sido educados con la mitología griega, romana, no sé, un poco la nórdica también, pero hay algo que te fascina, que te atrapa, ¿no? Que está en esta novela también. Y además por el recorrido y los documentos que venís mencionando que de alguna manera nutrieron esta novela. Mm. Sí, hay algo sí, sí, hay algo ahí que tiene que ver, lo voy a decir con una palabra que a mí me resulta extraña en un lugar, en el sentido que no forma parte de mi educación, eh, pero sí claramente atraviesa de punta a punta mi cultura, nuestra cultura, nuestro modo de relacionarnos y tantas cosas, que es el cristianismo, digamos, el judeocristianismo. Que en varias novelas, desde el vamos,
aparece ahí poniendo en juego teatralmente y te diría también en los bordes, ¿no? Mm. En los bordes incluso nombrando a hábitos, bueno, ahí me viene una cosa pasoliniesca, te diría, ¿no? De pasoliniesca, pienso en el Decamerón, por ejemplo, en el Pasolini que hace esa apuesta fílmica de Boccaccio, y digo, ahí sí me resulta algo muy, no sé, me resulta muy atractivo, que esa misma cultura, esta cultura que nos atraviesa, que nos forma, que nos formatea, con la cual nos peleamos tanto, y al mismo tiempo, bueno, seguimos esa trilla, seguimos claramente esa trilla. Mm. Imagínense con todo esto que pasó ahora, esta cuestión bueno, con la muerte del Papa, Y nos convoca más de lo que sospechamos que nos convoca, ¿no? eso y me interesa el otro borde, digamos, ¿no? Toda esa cosa, todo eso que tiene que ver con, bueno, con hábitos justamente innombrables, en el caso, bueno, el orgiástico, el incesto, eh, el lugar digamos, bueno, el lugar loco, digamos, pensar decir, de la locura, tanto a nivel de las prácticas sexuales como, bueno, eso, de las locuras Sí, también criminales. hay como una búsqueda de normalizar lo periférico. O sea, no sé si lo periférico es sobrenatural, pero hay algo puesto ahí en el centro que generalmente ocupan los lugares, como vos decís, ¿no? Lo que a veces no se dice, lo sobrenatural, generalmente el raciocinio y el bien pensante no se ocupa de estas cosas, ¿no? Y acá está puesto en el corazón de la novela son este tipo de prácticas. Sí, y la alegría que puede traer eso, Mm, ¿no? Hay un poema muy, muy, muy hermoso de una poeta que deben quizás conocer o tal vez no, pues es una poeta argentina no muy, que es Fábregas, eh, que se llama, bueno, que habla de la alegría habla de distintas alegrías, habla de la alegría del horcado, por ejemplo, y habla de la alegría de la locura. Y hay algo para mí que por eso tiene que ver también, eso está en los cuadros eso está, el libro de Fábregas se llama Piedra de Mente, un libro muy increíble de los años 30 que se consigue por ahí porque es muy sencillo de bajar, por supuesto que no se consigue en libro, no se consigue en libro esto. De hecho, ella era la mujer, la pareja de Villafañe, el primer titiritero argentino, una pareja muy fuerte de artistas así. Y ahí me viene eso de la alegría, ¿no? Como que hay algo de la alegría de la locura, sería la alegría del pecado, la alegría bueno, la alegría de los lugares incómodos, más que incómodos, prohibidos, ¿no? mm, mm, sí. Y eso para mí tiene que ver con los niños. También, con la presencia de los niños. Tanto en el cuadro etnográfico, sobre todo en los cuadros estos, aparece finalmente esta chica, la princesa es una niña de 13 años, descarriada, ninfómana, adicta y muy divertida a la vez, que enloquece a todos. Y la idea del niño o la niña enloqueciendo a todos, no la niña, digamos, víctima, digamos, del adulto loco, me resulta, no sé, me, me- me encendió en ese momento. Es la que enloquece también y son también los niños los que terminan quemando todo esto, ¿no? De hecho, otra de las fuentes, un poco que estuvo acá en diálogo en esta novela, y estuvo en otras novelas también, en otra novela, en Vuelta y Vuelta sobre todo, tiene que ver con, ahora que se fue también este hombre Vargas Llosa, él hace una reescritura del libro pero es una novela de Euclides, de Acuña, de principio del siglo XX, sobre esa loca, increíble, anarquista aventura que tuvo un tal Conselheiro en Brasil, en Bahía, en el norte, armando como una nación fuera de la nación a principios del siglo XX. Medio
medio un hoyo, medio un, ¿cómo se llama este? El de Wild Wild Country, es hoyo, creo, ¿no? Sí. No, bien, es hoyo. Bueno, y Euclides da Cunha escribe esta novela que se llama Los Sartones o Sartones, bueno, donde efectivamente todo vale, Claro. todo vale. Todo vale en términos morales, digamos, ¿no? Eso me resulta muy fascinante, sí. ¿Qué pasa Te- cuando todo vale? ¿Tenés algún tipo de recurso o procedimiento particular cuando tenés que escribir escenas eróticas o sexuales? ¿Querés evitar los lugares comunes, a veces que suelen ocurrir en este tipo de escenas, o no? ¿O lo encarás como cualquier otra escena, como cualquier otra parte de la novela? Tiene mucho esta novela de eso, ¿no? De estos momentos así. Mm, Bueno, hay una novela de Georges Bataille muy hermosa, muy, 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 muy hermosa, muy fundamental, les diría, que se llama Histoire de l'œil, Historia del Ojo. Quizás alguno de ustedes la ha leído. Una novela que uno hoy todavía no, hoy porque yo digo todavía, pero muchas veces cuando uno piensa en libros de principios del siglo XX o finales del XIX o anteriores, eh, se permiten cosas que hoy nos cuesta mucho ver publicadas o ver filmadas, ¿no? Es loco, porque por un lado estamos claramente en una situación civilizatoria muy distinta, 120 años atrás. Ahora, en términos expresivos, estéticos, morales, hay una cantidad de preceptos que nos vuelven locos y nos tienen muy en fila, digamos, ¿no? Claro, sí. Nos tienen muy, muy, muy Muy ahí. encapsulado. Bueno, imagínense esto que está pasando, por ejemplo, y no solo no, uno diría, ¿dónde pasa esto? ¿En Irán? Sí, sí, pasa en Irán, pero pasa en Estados Unidos también. Digamos, pasa en Estados Unidos claramente con esta censura, estas censuras retrospectivas, una locura, todas estas cosas bueno, etcétera, y al mismo tiempo que forman parte bueno, de este arte. Bueno, la novela de Bataille es una novela extrema, extrema, extrema al punto que él, que es un filósofo francés, un pensador, que ha dedicado buena parte de su pensamiento y desarrollo y pasión a lo que llamó, tiene varios libros sobre esto, a lo que se llamaba en ese momento el erotismo. ¿Qué sería hoy el erotismo? No lo sé, pero bueno, al erotismo, al tratamiento del erotismo, que es lo erótico, digamos. Y esta novela que él le afirma con un seudónimo, porque si uno la sigue leyendo hoy, dice, no, pero esto no, Es esto demasiado. es demasiado. De vuelta, es una niña que se llama Simón. Esto es muy interesante también para pensar eso. Ahora no lo había pensado, pero es una novela que a mí me marcó. La disfruté mucho. Y una chica, Simón, de 14 años, o algo así, 15, ninfómana, loca, que empieza la novela ella secuestrando a una amiga del colegio para violarla con un amigo en su cuarto. Y la encierra en un placar y la saca y la entra del placar cada vez que la quiere violar. Mira, vos decís, bueno, bueno, tranquila, decís. Como te deja el primer párrafo, de hecho, en el primer párrafo, y cada vez que lo cuento, ahora voy a ver cómo lo puedo contar esto, porque me da cierta incluso pudor cuando lo cuento. Ella le roba la leche al gato y se la toma por la vagina. No, Y vos decís, bueno, 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 decís, qué novela tranqui, ¿cómo sigo? El primer capítulo de esa novela termina, de hecho, ella en Étretat, en un lugar muy hermoso que quizás escucharon hablar, que son los acantilados que hay en Normandía, allá en Francia. Bueno, desnude, violando. Y después sigue y sigue la novela. Es una novela maravillosa, maravillosa, maravillosa. Después ella se viaja a España y tiene una obsesión con los testículos de toro, etc. Y Bataille escribe en ese lugar, porque eh, hay muchos filósofos, filósofas también, obviamente, que escriben a veces obras, bueno, el propio Hamlet, digamos, claro. escriben obras para ejemplificar su pensamiento. Bueno,
De hecho, una de las obras más lindas de Sartre, que se llama Huis clos, a puertas cerradas, que es una obra teatral, bueno, que está bien, pero esencialmente lo que es una manera que él hace, Camus también hizo mucho de esto, es poner en escena su pensamiento. Bueno, uno diría que Lamborghini también, de alguna manera. Bueno, la cuestión es que lo que dice Bataille es que, y está hablando de principio del siglo XX, principio del XX, dice. Hay gente que se escandaliza hay gente que se va a escandalizar con las escenas que hay en este libro, dice. Yo me escandalizo con el modo en que la sociedad se viene comportando y el sexo me escandaliza tanto como me escandalizan las estrellas o el canto de un gallo. Y a mí ese párrafo, es un párrafo largo ahí que él escribe, un prólogo, me resultó muy fuerte. Y efectivamente, yo en la vida, como muchos de ustedes y como tantos, y etcétera, bueno, ando con mis pudores, con mis miedos, con mis cosas, como soy un varón, no sé, un varón nacido en el 74, digamos, con todo lo que eso significa en la Argentina, eh, con todo lo que eso significa. Ahora, a la hora de interpelar un mundo, interpelar otros cuerpos, otras voces, la idea de que efectivamente la sexualidad, lo más loco, yo qué sé, esto que llaman, bueno, las relaciones imposibles, incestuosas, por ejemplo, o entre alguien muy grande y alguien muy joven, etcétera, etcétera, o en grupo. Digo, ¿dónde, ¿dónde está el impedimento, digamos, de eso? ¿Dónde está escrito cuáles son las cosas sobre las cuales se puede escribir libremente y cuáles no, digamos, ¿no? Esa sería un poco la cosa, ¿no? Entonces ahí me viene un chip, no sé, se me mete un chip, no sé, llamarlo, ¿cómo llamarlo? Me convierto en roca, ponele, me convierto, ¿no? Porque para una roca o para, bueno, es lo mismo, si fornica con 7 con 8 con 9 con 15 o si tiene 15 años, 3 o 24 o, 30, o 78, digamos. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero bueno, No, no, sí, sí, entiendo. Creo que sí. Con la terminología guaranítica, ¿cómo te llevaste? Porque hay mucha también, hay mucha presencia. Con la flora y la fauna, por ejemplo, de la Mesopotamia, ¿cómo fue esa documentación al momento o cómo fuiste, lo tuviste que chequear con alguien o no? ¿Cómo te mandaste a escribir así? yo digo y le digo también a mis, en clase muchas veces, que yo siento que cuando me pongo a escribir y pasa algo, en la mañana, hoy por ejemplo, cualquier día, pasa algo de cualquier tipo, de cualquier orden, es cuando me viene una palabra que no espero. Que no espero porque no la conozco, que no espero porque no sé cuál es, que no espero porque la invento, Mm, que no espero porque viene de otra lengua, que no espero por algo. Digo, cuando me viene una palabra que no espero, yo siento que hay algo que pasó, que está pasando. Al principio nos vienen palabras que esperamos, mucho. Todo el tiempo vienen palabras que esperamos. Estamos llenos de palabras que esperamos. Y es más, muchas veces cuando elogiamos o elogian a un escritor que dice, che, mirá qué bien escrito, es que esperamos mucho esas palabras. Estéticamente, estética y moralmente, decís, ah, mirá qué bien, qué increíble esto. Cuando sucede algún tipo de palabra, y cuando digo palabra no es solo palabra, hablo de un sintagma, hablo también de un argumento, hablo de una forma, hablo de algo, de algún tipo de signo significante que me sorprende, digo, ah, mierda, muchas veces me puede incomodar, ¿no? Y muchas ah, veces alegra. Entonces, cuando empecé a trabajar con esto, con este mundo, y un poco conversando a la distancia en el imaginario con Florian Pauke, este naturalista holandés que fue a hacer estas crónicas en aquella época, dije, bueno, a ver qué palabras vienen. Y empecé a escuchar las palabras que venían. Eh, en principio, esto también es muy, es muy importante que no lo conté, que me invitaron a un festival en Santa Cruz de la Sierra hace una década, ponele. Y en Santa Cruz conocí un lugar que se llama Samaipata, que de hecho es donde empieza esta novela. es claro. No sé si han escuchado hablar. El Samaipata es un fuerte incaico
que es el lugar de los incas, que los incas más lejos llegaron en camino a su expansión, digamos, hacia, sería hacia Occidente, hacia Occidente o hacia Oriente, hacia Oriente. Bueno, es muy increíble, es como un Machu Picchito. Es un Machu Picchu chiquitito, de hecho, que es un atractivo turístico, pero va muy poca gente. Es muy bueno. Si uno no tiene ni plata ni ganas de comerse colas para ir al Machu Picchu, va a Santa Cruz de la Sierra y camina hasta Samaipata. Samaipata significa descanso en las alturas. Y cuando descubrí esto del descanso en las alturas y empecé a ver cómo un nombre como ese podía tener ecos en la escritura, un nombre que viene, digamos, de esa en este caso del quechua, digamos, ¿no? Pero después pensé con el guaraní, empecé a jugar. Y jugando con algunos, con el diccionarios, con algunos Mm. textos. Me encontré, por ejemplo, que es un descubrimiento muy hermoso y está grabado por ahí, el Padre Nuestro, dicho en guaraní, Ah, mira, que es precioso. Es hay como hay unas grabaciones que escuché, con una música, bueno, un rezo musical muy, muy increíble. Y después empecé a jugar. Lo mismo pasó con el latín, de hecho. con el latín, hay mucho de latín, te iba a decir también, ¿no? Hay mucho latín. Un latín apocrifísimo. Apocrifísimo. ¿Y el guaraní también es apócrifo o más o menos? Bueno, apócrifo en el sentido de que, de hecho, los editores me dijeron, che, acá ¿Lo chequeamos con alguien? ¿O? lo chequeamos con alguien, le digo, no, acá no hay nada que chequear porque claramente tiene que ver con el juego, con el juego. Claro, De juego yo, cómo cómo jugaban o cómo siguen jugando esas lenguas originarias, o llamémosla, con el español, por cierto. claro. Con el español, por cierto, como pasa con el mapudungún también, con el mapuche, digamos, ¿no? Esos cruces, porque uno piensa que nosotros seguimos teniendo, y por supuesto, y me incluyo enormemente, como cualquiera, una cabeza eurocentrista. Tenemos Claro, una cabeza totalmente, sí. eurocentrista. Y ni hablar en la literatura, ni hablar en la literatura, ni hablar en la literatura. Pero eso desde ya. Por muy litoraleño que sea un cuento, la bajada Sí, viene de sí, allá, sigue estamos viniendo y formateados, sí. y está muy bien, ¿no? Digamos, no está bien ni mal, es lo que somos, digamos. Pero también se produce el juego inverso, es decir, cuando el español es apropiado, transformado, transfigurado por lenguas originarias, que es muy lindo también. Sí. No, iba a decir que hacía la última y le dejaba el lugar a la gente también, el que quiera, ¿eh? Abre el micrófono, participa, charla, comenta lo que le parece o deja alguna pregunta en el chat para hacérsela a Yoshi. En verdad hago dos mini preguntas. Una, ¿cómo viene, cuál es el recorrido que estás teniendo con Misiones? ¿Cómo se viene desenvolviendo las repercusiones? Y después, si fuiste a Misiones, si fuiste Ah, después de... fundamental, fundamental. Vengo el año empezó eh, loco porque hice un viaje largo por distintos lados. Entonces, cuando el libro salió, cuando yo no estaba acá y cuando llegué lo vi y después me volví a ir, así que me parece que tiene que ver con algo también de, bueno, con el tiempo, que salga un libro es, bueno, como me escucharán y como te darás cuenta, es, ¿por qué escribe uno? Sería la pregunta. Mm, Esa sería, ¿por qué escribo? Eh, a veces uno se confunde y le pasa en la vida que de repente uno escribe porque entró en una carrera literaria, digamos, ¿no? Pero rápido la vida te da una bofetada y esa carrera te manda a la zanja. La vida en eso Al, es al bárbara. knockout, knockout. La vida en eso es bárbara. Cada vez que uno se sube a un caballo, la vida te sacude y te da una viaba que dice, no, no, no te subas a ningún lado porque te va a venir una- un barro y te va a tirar. Entonces, cada vez pasa más que uno, ¿por qué escribe? Bueno, pues evidentemente tiene una pasión en el sentido de que hay un mundo que a uno lo apasiona, en el sentido de patos, que Sí, sí. hay un mundo que a uno no puede dejar y me voy a poner me pongo hegeliano en esto, que uno no puede dejar de mediar.
A mí esa es la cosa. Hay un mundo, un universo que viene, que tiene que ver en este caso con estos jesuitas, o que tiene que ver con esto apócrifo, o con esta chica, o con esto lo que fuera, que uno no puede dejar de mediar, de ser medium, digamos, de ese mundo. Y esa es la verdad. Ahora, de repente algunos de esos mundos se vuelven libros, y muchos, la gran mayoría, no se vuelven libros. La gran mayoría no se vuelven libros, porque uno está todo el tiempo, salgo por la vida, hoy me encontré uno se encuentra, no sé, con algo, con un pájaro muerto en la Claro. calle, y de repente dices, uy, pero ¿qué esto? ¿Qué es? Esto es un mensaje, ¿qué hago con esto? Bueno, después te olvidás, pues no tenés tiempo para eso. Entonces, lo que quiero decir es que esta novela un poco me sorprendió y al mismo tiempo es como que uno ya está más, estoy más conectado de veras con lo que estoy escribiendo ahora que con ella. Igual me encanta, como verás, me encanta hablar de ella. La repercusión que tuvo hasta ahora, la más fundamental es que a mi hijo mayor que la leyó le gustó mucho. Y eso yo qué sé, es una repercusión enorme para mí, extraordinaria. Es un chico ya grande, claro, las novelas anteriores las leyó más, esta es la primera que lee, o la segunda que lee al mismo tiempo, digamos, contemporáneamente. Eh, no, hablo muy de veras. Y con él justamente hice un viaje a Misiones el año pasado. Esta novela iba a salir hace un año y medio y por cosas, bueno, por cosas que tienen que ver con lo que no, con lo que estamos viviendo en muchos sentidos, hace rato, pero muy fuertemente últimamente, en términos bueno, de producir cosas culturales, con lo que cuesta y la dificultad, se fue postergando y gracias a esa postergación hice un viaje a Misiones en julio, y en ese viaje estuve en el Soberbio, en Posadas, en San Ignacio, y con él, justamente con este chico, con mi hijo Félix, y, y la novela se reavivó, le entró como en le nació un nuevo corazón, digamos, un nuevo órgano, así que sí, 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 fue fundamental, fue muy hermoso, eh, ¿Te fue muy encontraste hermoso. con situaciones para modificar y decís, esto le cambiaría tal cosa a la novela o no? ¿O le agregaría tal cosa a partir de esa experiencia del año pasado? Sí, más que modificar es alimentar, digamos, ¿no? Y de hecho descubrí esta semana alimentar, no, los mundos que uno, digamos, convoca y que nos convocan, los mundos y mundo es todo, ¿eh? Mundo no es solo literatura, mundo es todo, 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 todo. Esta conversación con ustedes, con vos, esta noche que se viene Mm. eh, alguien que uno no conoce, un dolor, una enfermedad, digo, cualquier cosa que venga, un baile, no sé, eh, están ahí para ser alimentados y siempre van, nunca uno los alimenta del todo. De hecho, un librito es una ficción total, ficción en el sentido, sea de ficción o no sea de ficción, tiene Claro, un claro. principio y un fin. Los libros siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Pero efectivamente encontré situaciones que alimentaron, no sé, la situación en el descubrimiento en El Soberbio, que era un lugar, por ejemplo, que me gustaba mucho el nombre y lo conocía por el mapa, pero estar en El Soberbio y darme cuenta que el Soberbio no era mi Soberbio, pero también encontrar otras cosas dentro del Soberbio que no esperaba, bueno, por supuesto que alimentaron. Y de hecho, insisto, acabo de encontrar un cuadernito, dentro de los cuadernitos que tengo de notas, donde tengo muchas notas muy buenas sobre un meteorito, por ejemplo, que encuentran ahí cerca de los saltos del Moconá, y que no entra, y que me doy cuenta que no entraron, nunca llegaron a la novela. Así que, bueno, hay un meteorito en los saltos del Moconá que en la novela no está, pero que en el mundo está. Sería lo de eso. Qué bárbaro. Ahí, bueno, todavía alguien que quiera levantar, ahí hay una manito, una reacción abajo para el que quiera levantar la manito y habilitar el micrófono. Dice Diana en el chat, dice Yoshi, el hecho de ser artista plástico te da flexibilidad para las visiones, descripciones y tramas. Lo otro, relacionado con la locura y el arte, que están tan conectados, ¿hay como un camino que se arma en tu arte con todos estos materiales? Son dos preguntas que hace Diana. ¿Cómo es la segunda? ¿Cómo es la segunda que La me... segunda dice, lo otro relacionado con la locura y el arte, que están tan conectados. ¿Hay como Mm, un camino que se arma en tu arte con todos estos materiales? mm, mm, mm. Em,
Bueno, yo artista plástico, soy tan artista plástico como mecánico dental, Ah, digámoslo. Eh, digo, en el sentido de que, digo, sí, efectivamente, entré en una aventura plástica hace 4 o 5 años. Ahora, mi pasión y no sé, mi dedicación, uno esencialmente lo que es, haga lo que haga, es limitado. Y está la bien. potencia está en la limitación. Eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Cuando uno es pendejo, eh, Es más insolente, ¿no? Y más atrevido. cree que, no, que la vida es interminable, la juventud es interminable y está todo bien. Y la juventud, de hecho, es interminable en muchos sentidos. Ahora, a mí la aventura plástica, digo, pensar en esto del artista plástico, sí creo que cuando yo escucho eso del artista plástico para manejar material, pienso así en el niño, en convocar al niño, al nene, al niño, al niño, incluso ahí me pongo más radical, incluso. Convocar al analfabeto. Para mí, a la hora de escribir, y tiene que ver con esto de inventar palabras o trabajar con el guaraní o jugar con el latín o hacer un jeroglífico, convocar al alfabeto, al alfabetizado, al letrado, es muy fácil. Es muy fácil, es lo que tenemos a mano casi siempre. Y lo tenemos a mano. Es nuestra seguridad. Es lo que leímos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestro aprendizaje, nuestra formación, ta, 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 ta. Ahora, ir al encuentro del analfabeto, que somos, del analfabeto en el sentido del que no sabe todo lo que no sabe, digamos. Esa es para mí la gran tarea, que no es una tarea tampoco que la hago porque la decido, la hago porque yo soy, como cualquier humano, somos esencialmente ese lugar de carencia eh, en términos de manifestación y de cómo representar, digamos. Y entonces, el dibujo, que el dibujo ¿qué es? Sí, el dibujo es eso que viene antes del alfabetizado, es algo que viene antes, pero también justamente el dibujo es eso que viene después de la letra, cuando la letra ya no me es suficiente. Mm. Cuando la letra ya no me es suficiente y vuelve el dibujo. Y convocarlo, para mí no solo una tarea, es tarea, sino es como la alegría de ser, la alegría de vivir, la alegría incluso, y voy a citar de vuelta a Fábregas, la alegría de la mano. La alegría de la mano no está en poner la palabra justa, ¿sí? Más bien de ir al encuentro de un garabato nuevo. Entonces ahí sí digo, sí, sí, soy artista plástico totalmente. Y con respecto a esto de la locura y el arte, bueno, hay que descubrir, bueno, la palabra locura es muy, que no cabe ahí, sería casi que no Entra cabe. todo, exactamente, Uno sí. piensa, si uno mira un poco las tapas de los diarios del último año en cualquier, acá o en el mundo, dice, ah, no, claro, las tapas los diarios son la tapa de la locura. La idea que la locura esté en los nosocomios, esté en el Borda, en el Moyano o en el Bonaparte, bueno, ese es el quilombo en el cual estamos, en gran medida. Que lo que está en la tapa del diario no sea locura. No, eso no es una locura. Digamos, no sé, imagínense todo lo que viene, todo, todo. Bueno, eso es para mí una gran cosa, ponerse a jugar con esa palabra. Y en ese sentido, poder pensar justamente ahí, cuáles son esos bordes, cuál es ese lugar donde la expectativa de comportamiento, mi expectativa de comportamiento estética, mi expectativa de comportamiento moral, mi expectativa de comportamiento política, ideológica, etcétera, dónde se cumple y dónde no se cumple. Eh, bueno, ahí estaría un poco para mí la quintesencia de lo que podemos llamar de arte sería, ver dónde aquello que espero que sea de alguna manera puede ser de otra manera. Dónde aquello que espero que sea de una manera, y vale para todo, pero Sí, digo, sí. donde una historia o lo que fuera, yo espero que sea de una manera, puede ser de una manera. Contraria, esencialmente, lo primero es lo contrario, y después, bueno, todas las variantes que hay en medio de ese contrario, digamos, ¿no? Hay algo que vos decías que me quedó esto de convocar al niño, ¿no? Al nene.
por ahí no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero me pasó como lector, pues es un desafío leer esta novela, porque es impredecible en muchos aspectos. Realmente los personajes o te podés encontrar con cualquier escena, puede ir para cualquier lado. Y la sensación que tuve con los protagonistas, más que nada en la primera parte, en este hombre, entiendo que es un misionero jesuita, mira las cosas como las mira un niño. Es decir, viste que un niño cuando mira el mundo lo mira por primera vez porque realmente lo mira por primera vez. Ve un caballo y se asombra y le parece bellísimo, ve el sol. Y esa mirada tan despojada de experiencia y de pasado, me pasó un poco como lector, tratando de entender la mirada de ese que iba registrando el comportamiento de esta comunidad. No sé si fue pretendido, fue buscado, pero un poco te traslado mi experiencia de lectura con tu novela, ¿no? Sí, 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 me hago eco de eso. Y de hecho, donde más me hago eco es justamente discutiendo el tú. Mm, sí, Pensa- sí, Pensaría, porque justamente donde está el asombro es cuando las cosas dejan de pertenecernos, digamos, o no nos pertenecen. Nos asombra el mar, el cielo, nos asombra otra persona, nos asombra la violencia muchas veces, nos asombra algo que no puedo asir, que no puedo asir. Y ahí es cuando yo digo, cuando uno dice convocar al niño, dice que suena muy lindo. Ahora, convocar al niño es muy salvaje, claro. es muy peligroso para uno. No trae consecuencias dulces. Uno piensa que convocar al niño es comprar, no sé, plastilina, bueno, jugué, sentemos, no, no, es encontrarme en un lugar donde las explicaciones no me son suficientes, de lo que sea, ¿eh? De la vida, de la muerte, de la naturaleza, de la locura, de la desigualdad, de lo que sí, de lo que no, de lo que me gusta y lo que no. Entonces yo creo que ahí hay algo. Entonces, y a la hora de escribir, de alguna forma, lo que uno hace es eh, ir a generar situaciones, ir al encuentro de situaciones de asombro, a Mm, provocarlas y que te asombren a vos también. Entonces, efectivamente, y de hecho, no, la pregunta sería, qué no es plausible de generar asombro? Bueno, ahí hay un quilombo enorme que tenemos. La idea de que hay cosas que asombran y hay cosas que no asombran. Si uno rasca un poquitito, si uno rasca, pero apenas, apenas, lo que sea, si uno hurga adentro, decís, ah, no, qué locura. Qué locura mm, este ser, qué locura esta situación, qué locura esta civilización, qué locura esta historia, qué locura esta tierra, lo que fuera, ¿no? Y eso para mí es eso de convocar al niño. Y la voz que habla de este grupo de ñambíes, es decir, de esta cultura, es una voz que tiene que ver con ahí algo de Ambrosetti, de Holmberg, también, de decir, estoy viendo por primera vez. La conciencia de estar viendo estoy viendo por primera vez. claro, por primera. La pregunta que hoy tenemos, y nos pasa mucho con las telefonitos, con el teléfono, es como que la sensación es que ya no vemos nada por primera vez. De hecho, se nos ha vedado y nos vedamos a nosotros mismos la idea de ver algo por primera vez. Ujú, Y lo que vemos es una repetición incesante, 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 incesante de cosas que ya sabemos, que ya sabemos, que ya vemos, que ya vemos. Sean, no sé, atentados, un atentado terrorista, por ejemplo, ya no ves, eso no te asombra, ya no te asombra. Te asombra un rato, pero ya lo viste. O, no sé, un arco iris. Y bueno, muchas veces la propia escritura se convierte, de hecho, en esa reproducción de cosas que no generan. Eh, Hay una palabra, yo dando clases, o clases, o haciendo estas cosas que yo hago muchas veces, es decir, escuchando gente que escribe, hay una palabra eh, que me viene mucho para pensar esto que me preguntas y para conversar, que es la palabra aburrimiento, justamente. Hay un texto que este año, hay un texto muy lindo de Ann Carson que se llama, bueno, un texto, no, bueno, un poemario, medio ensayo, medio ficción, que se llama
Short Talks, charlas breves, que recomiendo, que se encuentra por ahí. Y hay una edición muy linda bilingüe de charlas breves de esta poeta Anne Carson. Y al comienzo del texto, ella hace como una suerte de, escribe un prólogo, una suerte de ars poética, es decir, habla de, ¿por qué escribir? Sería. Y dice que escribir es, una de las frases que dice, escribir es para poder, eh, escribir es poner de lado, evitar el aburrimiento. Uno escribe para ir a, ya sé, uno diría, para ir a cazar el aburrimiento, para ir a echar el aburrimiento. Y la palabra aburrimiento para mí tiene que, y pensando esto del niño, viene muy a cuento. Y el aburrimiento del niño y el asombro, ¿no? El aburrimiento, que yo no sabía hasta que lo descubrí, es una palabra que todos conocemos, todos creemos que conocemos. Y de hecho la escuchamos seguido, ¿no? Mm, La escuchamos seguido en los chicos, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños también, y en los grandes también. De hecho, el teléfono que no, el scroll es justamente un sí, antiaburrimiento que nunca para ni nunca consuela. Y hurgando un poco y buscando la palabra, la etimología de esa palabra, cuando lo descubrí hace unos cuantos años ya, me resultó muy reveladora. Aburrimiento está compuesto del prefijo ab, que significa sobre o separado, bueno, esto es una lectura ya más personal, pero es sobre, y húrrido, que significa horror, y antes de horror, significa asombro. Es decir, yo me aburro, o el mundo se aburre, o lo que fuera, alguien se aburre, cuando se separa del asombro. mm, Eh, y, y en ese sentido, como, insisto, escribir o hacer cualquier cosa, o leer, por ejemplo, charlar o conversar o lo que fuera, em, deja de suceder cuando yo me separo del asombro. Es decir, cuando digo, no, mira, esto yo ya sé. Obviamente que todo el tiempo, uno un poquito, claro. si no te vuelves loco, te encierran, decir, uy, no, mira, un Zoom, todas estas caras, si yo empiezo a entrar en esta, decir, no, este flaco No no, está bien, no no está está bien. bien para hacer una charla. Pero al mismo tiempo, a ver, ¿hasta dónde es canchereo, digamos? De hecho, me la paso canchereando. Uno se la pasa canchereando, dando por sentado que todo lo entiende, que todo lo entiende, que es una locura eso, ¿no? Bueno, en ese sentido, ir al encuentro del niño que dice, mirá, una hormiga. Bueno, Pienso etcétera. paralelamente lo difícil que es también, ¿no? Porque el mundo conspira con ese regreso, ese retorno al niño, ¿no? A esa búsqueda del asombro permanente. Como vos decís, hay 2 millones de cosas flotando alrededor de uno que todo el tiempo lo sostienen en lo normal, en el aburrimiento, en esa sombra en la que uno vive habitualmente, ¿no? El mundo conspira porque es gratis, porque no hay guita ahí. No hay guita ahí. En el asombro no hay plata. El asombro no se compra. Y ahí el mundo se hace trizas. El otro día escuchaba algo que me resultó muy, no sé si era de bifo o qué, dice que la civilización actual es una civilización, Te muteaste, ¿eh? ahí Ahí estoy, está. que la civilización actual es una civilización de suscriptores. Mm. Somos una civilización que se suscribe a cosas, a películas, a diarios, a esto, a lo otro, a mails, a pumba, pa pumba, pa pumba. Es decir, nada, estás todo el tiempo suscribiéndote a algo, día a día, y se ve, y esas suscripciones se vencen y se pagan. Entonces, claro, por eso digo que la parte esta donde uno dice convocar al niño suena muy lindo, pero no es lindo, es más bien salvaje. Que sería decir, bueno, esto que llamamos sazón, es decir, preguntarse por las cosas, es gratis, no hay que pagar nada, es re loco eso, y claro, ahí
es un quilombo. Imagínate, si decís, en vez de estar suscribiéndome a tal o cual cosa, me quedo mirando y decir, bueno, de qué está hecho? Por ejemplo, bueno, a veces hay un texto de Heidegger maravilloso, yo escribí una novelita jugando con eso que se llama La Serenidad, Glassenheit, que es, si en vez de ver lo que el celular tiene, si yo me quedo mirando solo el aparato y me pregunto, ¿de qué está hecho esto? Él dice, ¿de qué está hecho esto? ¿De qué está hecho esto? Y como no sé de qué está hecho, lo dejo de lado y sigo adelante. Mi idea, bueno, imagínense, sería un fracaso total para muchas cosas, digamos, ¿no? Eh, bueno, ahí me fui por las ramas un poco. No sé si alguien quiere preguntar algo, decirle algo a Yoshi o comentar algo. Ya estamos en la hora, no queremos abusar de Yoshi, ¿no? Es ahora o callen para siempre, ¿eh? Había unas cosas ahí por el chat, pero no Ah, les seguí. uno, Pablo Acá, dice que acá, hermosa chat. acá, Ahí- acá. Bueno, Elsa, ¿qué tal, Elsa? Buenas noches ya. Mi ¿Cómo amiga andas? Elsa. muchas, muchas gracias. Bueno, les doy las gracias a los dos, porque bueno, quedé asombrada. Yo creo que yo sí, y vos también conseguiste ese propósito. Toda la conversación, ¿cómo la viví? Como un largo sueño, ¿no? Como la posibilidad de soñar otros universos, pasados, futuros, una mezcla de una cantidad de cosas se vinieron a mi mente y me convocaron justamente para seguir soñando. Les agradezco muchísimo una charla rica con una bibliografía que voy a tomar, la de Bataille, por ejemplo, había recorrido eso. Bueno, hablar de, qué sé yo, de los bordes de la escritura, ¿no? Eso que vos decías, Yossi, ¿no? De que, bueno, cuando ya se acaban las palabras se empieza a dibujar, ¿no? De los trazos. Bueno, esto es lo que quiero decir, más que nada, que les agradezco infinitamente y por supuesto voy a leer el libro, Mm. que me parece fascinante. Ya mañana lo voy a comprar y lo voy Muy a bien, leer. muy bien. Muchas Muy gracias, bien. Elsa. No, y Gracias, espero, Elsa, ¿eh? bueno, imiten a Elsa, que es un libro bastante baratón y tiene Aquí está, mira. tres novelas dentro de una propia novela, así que imagínate, es un Tres por negocio. uno. Y Hoy tres por... aparece el Don Juan también, aquella mítica personaje galanesco, Aparece ¿no? el Don Juan de Molière, de hecho, aparece el Don Sí. Juan de Molière, que fue un texto que yo leí, eso fue uno de los descubrimientos más lindos que hubo también para mí en la lectura esta, en la escritura. Es un texto que yo estudié teniendo 13 años, eh, 13 años. Maravilloso. Yo fui al colegio este francés, entonces tiene un texto Molière, como que es algo, bueno, nadie se pone, difícilmente alguien se ponga a leer Molière hoy, la verdad, es como me imagino, pero bueno, puede que sí, quién sabe, ¿no? Eh, y volví a leerlo y nada, me resultó un texto muy fascinante, muy picante. Así que fue un reencuentro con ese muchacho también de 13 años y bueno, citando también ese de Don Juan en... Bueno, que por cierto, voy a cerrar un poco con esto, como varón que soy, y varón y me sale decir, con perdón de la palabra, heterosexual, porque eso soy también, eso he sido hasta ahora en gran medida, digamos. Este libro y otros antes también, y tiene que ver con bueno, con este tiempo que uno vive y pues uno vive en el tiempo que vive también, ¿no? Y estos guaraníes locos y extremos, tanto las mujeres como los hombres, las mujeres armando un matriarcado in extremis, un matriarcado in extremis que manda a los hombres a copular entre ellos, aparte. Bueno, Mm. todo esto es una ensalada de la cual tengo muchísimas más preguntas que respuestas, porque la verdad que no lo sé, pero
Sí tengo, lo que sí me doy cuenta es que en todo ese barro eh, de intercambios y fluidos, bueno, se pone muy en juego la figura de los Don Juanes y de las Don Juanas y de lo que fuera, digamos, ¿no? De Sí, sí, sí. las figuras esas. Bueno, eso. Pregunta Bueno, Denis, María, Bueno, gracias Gastón, Elsa, ¿eh? muchas gracias, muchas Te- gracias. la última Sí. de María del Carmen, sobre tu nombre, ¿qué significa Ah, Yossi? yo sí es José. Yo tengo un abuelo, no pues ya pasó a otra vida, pero mi abuelo paterno se llamaba Yossi, Yossi con Y se escribía, y es José en eslavo. eh, de hecho, está lleno de toda esa zona, digamos. Mi padre era yugoslavo, toda esa zona, pero también Rusia. Y también hay muchos hebreos de nombre Yossi. Algunos efectivamente hay muchos Yossis hebreos, pero también hay Yossis no hebreos. De hecho, está lleno de hay muchos Yossis en la historia y siempre lo nombro más bien antisemitas, como Mm, Stalin, por ejemplo, que es Stalin era lo que se llama un tocayo mío. Y Stalin no era muy hebreo, ni tampoco muy amigo de los hebreos, e incluso otro que es más cercano y más complicado y más, no sé, lindo también, es el famoso Josip Broz Tito, que es otro ajá, tocayo, un tocayazo que tengo, que fue este revolucionario yugoslavo, bueno, sí. tan querido, admirado, como también discutido y loco, digamos, ¿no? Así que yo sí, José, y pim pum pam. Eso sería. Yossi, te agradezco, la verdad, disfruté muchísimo la charla, muchísimo, que te hayas permitido un tiempito acá con nosotros en la fundación, que hayas compartido este viernes a la tardecita noche para hablar de Misiones, tu última novela que personalmente me encantó y que por supuesto la recomiendo. Gracias, de verdad, Yoshi, ¿eh? Gracias, Gastón, a vos y gracias a todos ustedes por nada, estar ahí un rato escuchando y compartiendo. Y será hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Gracias a todas y a todos, que terminen bien el viernes, buen fin de semana y nos vemos en otro encuentro que organice Fundación La Balandra, ¿eh? Chau, chau.